Hola a todos. Tengo especial ganas de hacer el vídeo de hoy, la verdad, no os voy a mentir, ya que Fernando Grande Marlaska me parece uno de los seres más despreciables de nuestro país, uno de esos políticos que tira la piedra y esconde la mano, uno de esos políticos a lo que a poco que se rasque se encuentra una podredumbre propia de un partido y un sistema político como el español, totalmente corrupto hasta la médula. Y además, la historia que os voy a tratar hoy va alrededor de Marlaska, que durante años se ha intentado despachar con la palabra bulo. Una historia sobre las saunas vinculadas sobre la familia de Begoña Gómez, relaciones con unidades policiales, obtención de información sobre clientes, posibles grabaciones clandestinas y material comprometedor de personas relevantes. Pero cuando uno deja al lado el ruido político y abre la hemeroteca, salen piezas concretas, comparecencias oficiales en el Congreso, antiguos mandos policiales hablando de estos establecimientos, estas saunas, estos puticlubs, información confidencial de la policía, audios publicados por medios de comunicación, preguntas formuladas en el Senado y José Manuel Villarejo contándonos personalmente que posee muchos secretos de Marlaska, y por qué no hablar de las fuentes, de las cuales no podemos mencionar su nombre, que nos han confirmado y nos han enseñado cosas sobre el ministro poco menos que sospechosas. Muchas veces las cosas que te revelan o te enseñan no puedes decirlas porque no hay una acusación en firme y te pueden cerrar el canal, te pueden cerrar muchas más cosas que el canal, ¿vale? Pero vamos a empezar un poquito sobre lo que está fuera de la discusión. Los establecimientos del padre de Begoña Gómez existieron. La sauna Adán existió, lo sabe bien Marlaska, que la sauna Adán existió. La sauna Azul también existió y muchos otros locales similares en Madrid. Y lo verdaderamente importante no es la naturaleza de aquellos negocios. Yo no estoy intentando iniciar un debate acerca de la ética de la prostitución, sino algo mucho más delicado. La relación que distintos miembros del aparato policial han descrito con esos establecimientos y la posibilidad que fueran utilizados para obtener información sobre determinadas personas. En abril de 2021, Enrique García Castaño, antiguo jefe de la Unidad Central de Apoyo Cooperativo de la Policía y uno de los hombres históricos del entorno policial del comisario Villarejo, compareció ante una comisión de investigación del Congreso. Allí, el diputado Luis Santamaría le preguntó directamente por informaciones relacionadas con el padre de Begoña, Sabiniano Gómez, y por supuestas grabaciones realizadas en aquellos establecimientos. García Castaño rechazó que aquello pudiera definirse como una operación de espionaje, pero reconoció que Sabiniano Gómez colaboraba con la policía, la Guardia Civil y otros cuerpos por sus establecimientos, que pasaban personas vinculadas con actividades delictivas. Ya no estamos hablando de un negocio privado del cual décadas después se han construido rumores que te van a decir la gente del Partido Socialista. Un antiguo mando policial explicó en sede parlamentaria que podía existir colaboración entre el propietario de aquellos locales, Sabiniano, y las fuerzas de seguridad. García Castaño podía negar que aquello fuera espionaje, es su opinión, pero la relación policial con las saunas quedó descrita por él mismo ante los diputados. Un mes después, compareció Villarejo ante aquella misma comisión. Santamaría volvió a sacar el asunto y le preguntó por posibles seguimientos policiales desarrollados alrededor de las saunas. Villarejo no respondió afirmativamente, pero tampoco lo negó. Dijo que no podía contestar. Cuando le preguntaron por determinados encuentros relacionados con dirigentes políticos, volvió a negarse a responder y aludió al carácter secreto de sus notas de inteligencia, lo cual también ocurrió en el Congreso. Es decir, en 2021 ya teníamos a dos veteranos comisarios respondiendo ante el Parlamento por sus intervenciones o sus operaciones relacionadas con las saunas de Sabiniano, el suegro de Pedro Sánchez.
4 años después aparecen nuevas piezas. En 2025, The Objective publicó audios atribuidos al entorno de Villarejo, en los que García Castaño hablaba de micrófonos y cámaras ocultas en estos locales. Según la información publicada por el medio, la operativa permitía obtener imágenes y sonido de encuentros íntimos protagonizados por personas relevantes del mundo político, empresarial, judicial y policial. Esto iba mucho más allá de avisar a la policía de que un delincuente había entrado por la puerta. Si esa infraestructura funcionó tal y como describen aquellos audios, estamos hablando de la obtención sistemática de información extraordinariamente sensible sobre personas con poder. Y ese tipo de información vale muchísimo más que una fotografía escandalosa. Una imagen sexual de un político, que las hay, que sé que existen, puede servir para destruir una carrera, conseguir información, un chantaje, condicionar decisiones o ejercer presiones. Pero cuando cámaras, micrófonos y servicios policiales aparecen en la misma historia, el asunto deja de pertenecer al amarillismo o a la prensa rosa que tanto se nos ha atribuido y entra directamente en el terreno del poder. Además, según otras informaciones publicadas por medios, Javier Pérez Dolcet consiguió posteriormente una gran cantidad de archivos procedentes del universo documental de Villarejo y habría facilitado material al PSOE después de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Entre los asuntos especialmente sensibles aparecía precisamente el relacionado con las saunas de la familia Gómez y con las conversaciones policiales sobre posibles grabaciones. El material, por tanto, no habría quedado enterrado en los años 90 o 2000. Décadas después continuaba circulando alrededor de policías, intermediarios y personas vinculadas al poder político. Y entonces, junio de 2026, una de las piezas más importantes aparece en El Independiente, que publica el contenido de una información policial confidencial elaborado en noviembre de 2014, cuando Pedro Sánchez acababa de convertirse en secretario general del PSOE. Según el periódico, aquel documento terminó incorporado a la documentación del denominado caso Leire y había sido elaborado para analizar posibles informes, posibles riesgos, alrededor del nuevo líder socialista. ¿Qué decía aquella información policial? Entre otras cosas, describía la colaboración de miembros de la familia Gómez con distintas unidades policiales y afirmaba que los establecimientos podían ser utilizados para obtener lo que el propio documento denominaba inteligencia operativa de sus clientes. Inteligencia operativa significa información útil, que sirve para conocer movimientos, relaciones, vulnerabilidades o actividades de determinadas personas para luego poder ser utilizada en su contra. Y de repente, aquello que durante años se había presentado como una historia grotesca sobre unas saunas empieza a adquirir una dimensión muy diferente. La propia documentación policial publicada habla de utilización de aquellos locales para obtener inteligencia. La nota contenía además un apartado de información procedente de fuentes que todavía estaban en proceso de captación y cuyos datos debían ser confirmados. Y dentro de ese apartado aparecen algunas de las afirmaciones más graves conocidas hasta ahora. La de los jóvenes marroquíes que ejercían de gigolós, a falta de una palabra mejor, porque no me parece una palabra adecuada para menores, procedentes de Brasil y sobre todo del Magreb, de Marruecos, fundamentalmente marroquíes, y muchos de ellos confirmados que eran menores. Yo no estoy añadiendo nada al documento. La relevancia está precisamente en que una información policial llegó a recoger este extremo y lo clasificó como información todavía pendiente de contrastar. La misma documentación recogía testimonios acerca de posibles grabaciones clandestinas realizadas a políticos dentro de esos establecimientos y de la existencia de material comprometedor de altos cargos socialistas. Y aquí empieza a resultar difícil considerar todas estas piezas como historias independientes.
En 2025 aparecen audios hablando de cámaras y micrófonos. En 2026 consiguen una información policial de la relación de estas saunas con referencias a grabaciones de políticos. Y Villarejo añade más piezas. En una entrevista publicada también por The Objective en noviembre de 2025, afirmó que en aquellas operaciones se grabó a personas relacionadas con ETA. Porque era conocido Marlaska antes de ser ministro del Interior de Pedro Sánchez. También dice que había personas relacionadas con el independentismo, que algunos de los jóvenes utilizados eran marroquíes o brasileños. Y esta es una afirmación de Villarejo y resulta especialmente relevante porque coincide perfectamente con lo que ya sabíamos de la nota policial de 2014, donde también aparecían referencias a jóvenes marroquíes y brasileños. Y la certeza de que eran menores de edad. Hasta ese momento tenemos establecimientos reales, colaboración policial, antiguos mandos sobre operaciones relacionadas allí, audios, imágenes, vídeos, cámaras, micrófonos y una información policial confidencial que habla de inteligencia operativa, referencias policiales a posibles grabaciones comprometedoras y declaraciones posteriores de Villarejo sobre menores extranjeros. Recientemente hemos publicado el extracto de nuestra entrevista del año pasado con el comisario Villarejo, en la que afirma tener secretos de Marlaska, en la que también confirma que Pedro Sánchez tiene totalmente cogido por los huevos a Marlaska. ¿Qué ha dicho Marlaska de todo esto? Nada, absolutamente nada. Acusar a otros partidos de bulos y mentiras, de un intento de desprestigiar al presidente y a su familia, y que estaban atravesando todas las líneas rojas. El problema es que desde entonces a uno le llega información acerca de lo que se presuntamente dedicaba Marlaska, su tiempo libre. Y yo no estoy hablando de relaciones consentidas entre dos adultos. Ojalá estuviera hablando de esto, porque si estuviera hablando de esto, no tendría absolutamente nada de relevancia y nada de malo. Pero claro, cuando la información que le llega a uno se va correspondiendo con la información que ya está publicada y la información que va dando Villarejo, la propia policía, hablando de inteligencia operativa, la pregunta lógica es ¿qué parte considera Marlaska un bulo o una mentira? ¿Estamos negando las relaciones con unidades policiales que se realizasen, que hubiera cámaras, que hubiera saunas, que existieran grabaciones, el contenido de la nota policial de 2014? No, que Marlaska especifique, porque tuvo otra oportunidad de hacerlo también en febrero de 2026, cuando la senadora del PP, Nidia Arévalo, le preguntó directamente por la explotación íntima o carnal de menores y utilizó su intervención para acusar al ministro de Interior de haber mantenido oculta durante años la nota policial relacionada con las saunas y la explotación de personas que no han alcanzado la mayoría de edad. También exigió que la documentación fuera remitida al fiscal de menores. ¿Cómo respondió Marlaska? Defendiendo la actuación general de la policía y la Guardia Civil contra la explotación infantil, y acusó al PP de utilizar el asunto para hacer ruido y atribuir a Pedro Sánchez hechos absolutamente falsos. Pero claro, cuando Villarejo nos recuerda que Marlaska, al llegar a ministro, fue uno de los responsables públicos que anunció que iba a acabar con las llamadas cloacas relacionadas con el antiguo comisario. Y entonces Villarejo dice: yo no soy especialmente amigo de Marlaska, lo que sí tengo es muchos secretos de Marlaska, y él lo sabe. No es una interpretación, es que Villarejo lo dijo delante de nosotros, en nuestro mismo canal. Pero lo más interesante es que no terminó allí.
habló de en Marlaska, en el País Vasco, el barrio bilbaíno de La Palanca. Explicó que su estancia en prisión coincidió con un antiguo escolta del juez que utilizó las conversaciones de ese hombre para contrastar información que ya manejaba sobre Marlaska. Y luego el Chori, ¿no? El pajarito. Y contó que el escolta reconoció determinados recuerdos cuando comenzó a darle nombres concretos. Después relató un episodio más llamativo. Villarejo aseguró que sugirió al escolta que su pareja contactara con Marlaska y le hiciera saber que estaba coincidiendo en prisión con él y que le estaba contando cosas. Después de aquella comunicación tardaron 2 minutos en trasladar al hombre de esa prisión. Palabra de Villarejo. Y claro, si investigamos las saunas en relación a lo que hacían los políticos, vemos que hay mierda. Y si analizamos las saunas viendo de qué habrá hecho algún ministro allí para que se cuiden tanto en salud, para que nadie quiera hablar del tema, para que nadie reconozca que algo de verdad hay en todo este asunto. No estamos inventando absolutamente nada. Con todo esto encima de la mesa, la obligación del ministro de Interior no debería ser pronunciar una palabra mágica y que desaparezca la historia. Debería aclarar qué operaciones existieron, qué documentación conserva el Estado, cuál es su relación personal con las saunas. ¿Ha estado alguna vez el señor Marlaska en la sauna Adán? Pregunto. ¿Ha estado? Pues estaría bien que él lo confirmara o que lo negara para ver cuál será el próximo movimiento de la gente que sabe que es tú, de las 2 personas que conocen sus secretos más oscuros y que algún día, presuntos secretos más oscuros, me reitero en lo que he dicho anteriormente, presuntos secretos más oscuros, y que algún día estos presuntos secretos puedan ser conocidos por parte de la ciudadanía española. No estaría mal, o igual es mucho pedir. ¿Qué opináis vosotros? Gracias por acompañarme. Si os gusta el contenido os podéis suscribir, darle a like y activar la campanilla para las notificaciones y por supuesto ponerme en un comentario lo que os parece todo esto. Gracias por acompañarme en el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto en A Prueba con Nota Alta.